Bien, buenas tardes y buenas noches, hermanos, para todos aquellos que están en un lugar o en otro lugar. Continuamos con Apocalipsis. Si Dios quiere terminar con el capítulo 16, terminar con las plagas. Nos toca ingresar al campo de los detalles que se dan en los versículos últimos del capítulo 16, o sea, la séptima plaga. Y en la séptima plaga hay cosas que se dicen donde nosotros tenemos que interpretar y ver cada expresión y a dónde colocamos las diferentes expresiones de los versículos. Porque podemos leerla la séptima plaga y leerla y nada más. Y en realidad entendemos o vamos a entender todo lo que se dice, toda la amplitud de los mensajes, y digo de los mensajes de cada versículo, porque es, aunque parece ser sencilla la explicación de la séptima plaga, no es tan sencilla. Es bien complicada porque se bifurca cada cosa que se dice y hay que hacerla encajar en muchos mensajes de diferentes lugares del Apocalipsis y aún de epístolas. Y entonces vamos a ver que aquello que parece tan simple, la séptima plaga, la vamos a ver así simplemente, y después vamos a ver lo que abarca y lo que quiere decir. Y no había sido tan sencillo, complicado, y vamos a tratar de ir rápido para que podamos terminar y después entraremos en receso, pero terminar con Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 17 al 21, la séptima plaga. A ver, digamos, qué sencillo es el mensaje allí. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en tres partes y la ciudad de las naciones cayeron y la grande Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda la isla huyó y los montes fueron, y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, por la plaga del granizo. ¿Por qué? Y bueno, porque fue para ellos muy dolorosa, muy grande, pero hemos leído, ya está. Y esa es la séptima plaga, y diríamos nosotros, bueno, ya hemos leído, todo es sencillo, no se puede explicar algo tan sencillo, ya está todo dicho, como decir uno más uno es dos, listo. ¿Por qué tenemos para decir de la séptima plaga en realidad? Y acá viene la parte complicada. Primero, para hablar de la séptima plaga, tenemos que ver ahora, y haciendo un repaso, y ver en un orden cronológico rápidamente todo lo que va a acontecer desde ahora, año 2024. Desde ahora, aunque ya hace unos años atrás se ha cumplido Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Pero estamos viviendo en estos momentos en Apocalipsis capítulo 7, 1 al 3, pero con muchas cosas que han ido creciendo, de tal manera que una guerra que comenzó siendo simple llegó a hacerse mundial. Ahora en todos los medios ya dicen que es una tercera guerra mundial sin que hayan
sin que haya una guerra nuclear. Es una tercera guerra mundial sin que haya todavía una guerra nuclear. Y él nos dice lo que dice el Apocalipsis, que dice Dios, que Dios ha mandado a su ángel para que detenga a los otros cuatro ángeles, no suelten el viento y no destruyan a la tierra. Entonces, lo que no sabe la humanidad, nosotros lo sabemos por el Apocalipsis, que los cuatro ángeles están siendo retenidos, están reteniendo los vientos por la orden del quinto ángel que le ordena a los otros cuatro ángeles que están en los cuatro cabos de la tierra, cuatro vientos, y no suelten los vientos, no destruyan a la tierra, al mar y a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios y entonces vayamos viajando en la nave del tiempo, y estamos en el año 2024, en el momento en que hay una tercera guerra mundial frenada y no se destruye todavía la tierra y al mar y a los árboles por el poder de los ángeles, por el mandato divino de que no destruyan a la tierra. Y tenemos un tiempo de tranquilidad, la tierra no está siendo destruida, porque estamos entonces en un tiempo de gracia. ¿Qué tiempo de gracia? En el capítulo 7 del Apocalipsis nos acordamos que, y lo leemos rápidamente después de estas cosas, vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro árboles de la tierra, deteniendo los cuatro vientos, o sea, deteniendo una tercera guerra mundial. Pero ¿qué tipo de tercera guerra mundial? Para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y viene el ángel que interpreta en el versículo 2, o sea que no soy yo el que interpreto, es el ángel poderoso que aparece, o sea, en lo último que había dicho, es que el quinto ángel, que eran cuatro los ángeles que sostenían los vientos, iban a soltar los vientos para dañar a la tierra, al mar y a los árboles, ingresa un quinto ángel, un ángel poderoso, que interpreta lo que yo estoy diciendo, no es lo que yo estoy diciendo y alguien puede decir que es una interpretación mía o de los adventistas. No, no, es una interpretación del ángel. Ese ángel poderoso que viene de la zona del oriente, en el versículo 2 de Apocalipsis 7, dice, viene del nacimiento del sol, de la zona del oriente, de la zona del conflicto de Rusia con Ucrania, más los aliados de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN, Francia, Inglaterra y Rusia, indirectamente, bueno, ahora está siendo ayudado por soldados coreanos, pero con armamento por parte de Irán, de China y de Corea. El tema es que el ángel interpreta diciéndole a los cuatro ángeles, venía con un sello, el sello del Dios vivo, y clama con gran voz a los cuatro ángeles, y acá se interpreta, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Y el ángel ahora habla y dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra. Interpreta el ángel. No destruyan la tierra, no es un invento de Roberto Íñigo o de los adventistas, es del ángel. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, pero hay una condición. ¿Por qué? Hasta que, o sea, este freno de que no se haga daño a la tierra, al mar y a los árboles, porque los otros cuatro ángeles suelten los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, es para que se señale a los hijos de Dios. Y el señalamiento, ya lo hemos estudiado, es el derramamiento de la lluvia tardía y los hijos sellados como hijos de Dios, sin que entremos en los detalles de los 144.000, que en alguna oportunidad vamos a estudiar sobre los 144.000, quiénes son, y qué harían los 144.000. Pero acá dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y una vez que señale el ángel a los siervos de Dios, ¿qué va a pasar? Entonces se soltarán los vientos de guerra y destruirán al planeta, porque se convertirá esta guerra mundial sin explosiones nucleares con explosiones nucleares. Y entonces destruirán al planeta. ¿Qué frena? Frena el hecho de que el ángel dijo, no destruyan nada hasta que señalemos. Una vez que seamos señalados,
Entonces el ángel va a decir, suelten nomás los vientos y ya no importa que se destruya el planeta. ¿Con qué? Con la Tercera Guerra Mundial, con explosiones nucleares, las plagas que va a enviar Dios y encima todo tipo de catástrofe, la ira de Dios sin ningún tipo de misericordia. Entonces estamos en un orden de acontecimientos dado en forma muy cronológica. Ya sabemos qué tiempo estamos viviendo, tiempo en que Dios está señalando mientras nosotros caminamos por este mundo. Se va a terminar presto y van a haber señales, por lo cual vamos a saber que ha terminado Dios de señalar a sus hijos. La lluvia tardía, noten que en tiempo en que está frenada la guerra, ¿para qué es? Para que se señale a quién, a los hijos de Dios. ¿A cuántos hijos de Dios? No sabemos el número de cuántos hijos, pero el mensaje va para quienes notemos. Apocalipsis 18, 1, 2, 4. Estamos repasando para que podamos nosotros ingresar con todo este conocimiento en el mensaje de la séptima plaga, porque a la séptima plaga la podemos leer nada más y no dice nada, más que séptima plaga y algunos acontecimientos, y no es así. La séptima plaga tiene muchas cosas, un mensaje muy complicado y todo esto que estamos diciendo entra en un orden cronológico, va entrando al tiempo del fin del tiempo de gracia de la plaga 1, 2, 3, 4, 5, sexta, y después tiene que venir la séptima. Y la séptima se apoya en todo los acontecimientos de estos que estamos señalando de forma cronológica. Y veamos entonces. Mientras los ángeles sostienen los vientos esperando de que se señale a los siervos de Dios. Cuando Dios señale, veamos Apocalipsis 18, 1, 2, 4, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia. Y no nos tenemos que olvidar de las palabras, sí tenemos que masticarlas a las palabras. Viene ese ángel con grande potencia, es la versión mía 1909, otra dice con gran poder. O sea, una manifestación tremenda, sobrenatural que jamás se dio y que se tiene que dar en este periodo en que el ángel está señalando y en que hay una tercera guerra mundial frenada de explosiones nucleares. Sabemos ya en qué tiempo estamos viviendo y pisando. Y clamó, perdón, con grande poder o potencia. Y ahora noten, son palabras que no las podemos obviar. La tierra y la tierra fue alumbrada de su gloria. Ahora nosotros como adventistas, como predicadores, y hagamos lo que hagamos, no podemos entrar al mundo de los 8.000 millones de habitantes y sacarlo del mundo en que el mundo vive, valga la redundancia, para meterles un evangelio, entregarse a Dios y hacerse santos, consagrado cuando el mundo está tan enfrascado en las cosas del mundo, en los placeres, en los pecados, en sus negocios, en todos los acontecimientos terrenales, las autoridades, cómo se manejan al mundo, las planificaciones, todo de esta tierra. Y ahora Dios tiene que hacerlos a mucha gente, hacerlos a los 8.000 millones que miren un gran llamado, de los cuales habrán algunos que van a aceptar y otros que no van a aceptar. Y acá están los que van a aceptar y los que no van a aceptar, cuando el mensaje vaya a toda la tierra. No podemos llegar nosotros a los 8.000 millones de habitantes, pero Dios sí. Entonces ese ángel dice claramente, noten, vi otro ángel descender, descender. Cuando hablamos de descender es algo que viene de arriba hacia abajo. Eso que viene de arriba nos va a hacer mirar hacia arriba y que dejemos de mirar al mundo, los placeres, el pecado, los negocios, todas las cosas que nos atraen en este mundo o a los grandes personajes, los políticos o los gobernantes o los militares que gobiernan al mundo. Hacer que dejemos cosas que son tan comunes y encarnadas en nosotros
para que miremos al cielo algo diferente, el último llamado de Dios a una humanidad de 8.000 millones de habitantes. Leo otra vez el versículo. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo. Y repito, al decir descender es porque tenemos que ver algo que viene del cielo, con grande poder, algo que jamás ha ocurrido, para llegar a un mundo de 8.000 millones de habitantes, con un mensaje. Y que la tierra sea alumbrada, no en tinieblas, sin que haya una aclaración de por qué ocurre esto, por qué ocurre aquello, o cuál es el mensaje verdadero, o por qué traemos este mensaje. No, es una luz poderosa que llega a todos los seres humanos, alumbrando toda la tierra con su gloria. Y al decir con su gloria no es una manifestación así de las que pueden aparecer, o esas manifestaciones truchas que podríamos nosotros decir, que pueden aparecer en los videos o en la pantalla de la computadora. No, no, es algo real, distinguido, sobrenatural, que va a llevar a todo el planeta Tierra a mirar una manifestación que desciende del cielo con grande poder, que alumbra con una terrible gloria, con su mensaje, que los saca a los seres humanos de sí mismos, del mundo, y los lleva hacia el mundo espiritual para que se decidan. Versículo 2. Y clamó con fortaleza, clama a la humanidad con fortaleza, grita con fortaleza, con un poderoso mensaje de luz, pero hay muchos que no escuchan. Y entonces ese ángel dice, caída es, ya no hay más salvación. Se terminó la gracia. Caída es ¿quién? La grande Babilonia. Y es hecha habitación de demonio por no haber aceptado la luz que viene del cielo. Una luz que no va a ser como los predicadores, los hombres que salen a predicar y algunos les creen, otros no, otros se burlan, otros se molestan, que viene este otro con un mensaje por acá. No, no, esto va a ser sobrenatural. Y los que desechen ese mensaje pertenecen y quedan agarrados, pertenecen entonces a la Babilonia para siempre, quedan agarrados en la Babilonia. Y son personas que quedarán endemoniadas porque el Espíritu de Dios y la gracia de Dios se les aparta para siempre. Y es hecha habitación de demonio, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Dejo de lado el versículo 3, pero el versículo 4 está la otra parte de los 8.000 millones de habitantes, que Dios les dice con potencia, otra voz del cielo que decía, salid de ella, de la multitud de los que pertenecen a la Babilonia, salid de ella, pueblo mío, ya son catalogados como pueblo, ya están sellados, ya la lluvia tardía les hizo efecto. Salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, sean los transgresores de la ley verdadera y del sábado, y que no recibáis sus plagas. Ahí se cortó la gracia, esa potencia que se va a manifestar en breve. O sea que, ¿qué estamos esperando en este orden cronológico de acontecimientos? Que se manifieste en breve esa gran potencia que viene del cielo, que, por decir así, baja del cielo, que le da el último llamado sobrenatural a la humanidad, pero hay un gran porcentaje, la mayoría que desecha y queda agarrado en Babilonia y quedan también tomados por los espíritus y los demonios para siempre. Y los otros, pueblo de Dios, escuchan, se predica con gran potencia el mensaje que está en Apocalipsis 14, temed a Dios y darle honra. ¿Cómo se le teme a Dios se le da honra? Guardando los mandamientos, porque la hora de su juicio ha llegado o es venida. O sea, o te conviertes a la ley de Dios o te pierdes.
Dios juzga con la ley. O la cumples o la violas, o la transgredes. De más está que seamos, de más está decir que somos cristianos y que estamos bajo la gracia de Cristo, pero si estamos violando la ley, somos adúlteros, somos fornicarios, somos ladrones, tenemos dioses ajenos, insultamos a Dios, nos postramos ante la imagen, somos transgresores de la ley. La hora de su juicio ha llegado, ese queda perdido. O nos convertimos a Cristo con la ley, porque Cristo sin ley es el falso Cristo. El Cristo con ley, si me amáis, guardad mi mandamiento, es el verdadero Cristo. Entonces queda dividida la sociedad en ese orden cronológico que estamos esperando la manifestación del Espíritu Santo con potencia, que levantemos nuestra mirada al cielo, salgamos de este mundo nuestro carnal o del mundo propio y nos entreguemos o no nos entregamos a Dios. Ahora vamos a ir. Se divide la sociedad, se acaba el tiempo de gracia y dice ahora Apocalipsis 15:1. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Salid por los míos de la Babilonia para que no seáis participantes de su pecado y recibáis la plaga. Entonces el pueblo de Dios sale con el llamado del Espíritu Santo con potencia y son tomados, agarrados por el Espíritu Santo para siempre, ya declarado pueblo mío, hijo de Dios. Y entonces, ¿qué quería Dios con sus hijitos? Que no sean castigados por las plagas, violando la ley, no sean participantes de los pecados de transgresión a la ley primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué va a pasar entonces? Se acaba la gracia y dice Apocalipsis 15, 1 y 6. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, y que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñido alrededor de los pechos con banda de oro. Y vienen sus ángeles para castigar la tierra enviado por Dios, y eso es lo que no quería Dios que le suceda a sus hijitos. Salgan, pueblo mío, viene Jesús y junta todas sus ovejas de todas las confesiones religiosas y gentiles también, todos los elegidos de Dios, todos aquellos trabajados por el Espíritu Santo, y Dios junta a su pueblo como ya profetizó, y lo leemos en San Juan, en el capítulo 10, y en el capítulo 11, y en especial el 10, cuando dice, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer. El gran pastor Jesucristo, con la potencia de su Espíritu, junta a sus hijos y ya están protegidos los hijos de Dios. Y ahora vienen los castigos para los que no aceptaron a ese ángel que trajo una gran luz alumbrando a todo el mundo, el último accionar de gracia salvífico por parte de Dios. Lo desecharon y quedaron agarrados, entrampados para siempre en la Babilonia guarida de espíritu. Entonces, dice Apocalipsis ahora, capítulo 16, versículo 1, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y entonces ya conocemos, en el capítulo 16, la plaga 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y espero que ya la conozcan de memoria a las plagas. Son castigos físicos, dijimos, las primeras 5 plagas. Y yo les compartí una opinión mía de la casualidad de los efectos de las 5 plagas físicas que son, digamos, semejantes, parecidas, casualidad o no, a los efectos de las explosiones nucleares, que ya lo dijimos en la charla anterior. No digo que va a ser así, les comparto una opinión mía, una inquietud mía, podrá ser o no podrá ser, será o no será. Pero cuando viene ahora la 6ª plaga que tanto nos hemos demorado, con tantas cosas que nos ocurren, la 6ª plaga está compuesta por acontecimientos ya no todo puramente físico, el castigo de acá, que destrucción de acá, y que el sol que quema, que viene una oscuridad terrible, o que el mar se convierte en sangre, y esos castigos no.
viene una plaga que tiene acontecimientos espirituales y algunos físicos también, pero sobre todo espirituales. Y entonces, leamos Apocalipsis capítulo 16 y en el capítulo 16 del Apocalipsis, que dice en el versículo 1, y oí una gran voz del templo que les dice a los 7 ángeles, id y derramad las plagas, las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Eso dice el versículo 1 del capítulo 16. Y vamos hasta el 12 porque los primeros versículos hablan sobre la plaga 1, 2, 3, 4, 5 y estamos ahora ingresando a la sexta, para llegar entonces a la séptima, que se afirma sobre todo estos acontecimientos que estamos diciendo, como si es la séptima plaga, se va a afirmar a todos los acontecimientos que estamos repasando, porque la séptima plaga es una consecuencia de todos los acontecimientos que estamos repasando. Y entonces vamos al inicio de la sexta para ir a la séptima. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río de Eufrates que ya habíamos estudiado, que es un símbolo del mundo oriental. El agua de él se secó, agua, ya sabemos en la comparación de textos, que son naciones, pueblos, tribu y lengua. El mundo oriental entonces se seca por el temor de la expectación de las cosas que sobrevienen a la tierra, que guerra, que explosiones, que tantas cosas de las plagas primeras, que ya entra en estado de desesperación la gente, de tanta destrucción de las bombas nucleares o del armamento o de otro tipo de las plagas, y las plagas no son resultado de explosiones nucleares, que sean otro tipo de plagas que nosotros no imaginamos, que Dios puede mandar a la tierra, para todo tipo de catástrofe, que tsunami, que terremoto y cuantas cosas que puedan ocurrir. Que la gente no tiene explicación, el mundo oriental que no conoce la Biblia, que no ha recibido el mensaje de la Biblia, todos los agarrados de la Babilonia están atormentados por tanto acontecimiento, tanto desastre, sin que haya explicación. Entonces es como dice un versículo de Lucas capítulo 21, los hombres estarán secándose a causa del temor por la expectación de las cosas que sobrevienen a la redondez de la tierra. Y entonces viene el consuelo de un gran personaje, versículo 13, vi salir de la boca del dragón, del diablo, de la boca de la bestia, el católico, de la boca del falso profeta, los protestantes, 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonio. ¿Qué hacen esos espíritus de demonio escondidos en las religiones católicas y protestantes? ¿Qué hacen? Son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, de toda la tierra. No va a escapar Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile, ni Brasil. Bueno, ni lo del África, ni de Europa, ni del Asia, ni de Norteamérica. A toda la tierra. Son espíritus que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué es eso de la batalla? O sea, que todos se han alistado, los que no son hijos de Dios y pertenecen a la bestia y a la Babilonia, y a los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios, he aquí lo que guardan, he aquí la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio o la fe de Jesús, de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que desata la ira del dragón, de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El otro es capítulo 14, versículo 12. Acá está la paciencia de los santos, que están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, quedan alistados los que son hijos de Dios y los que no son. Entonces, los espíritus de demonio buscan unir a toda la humanidad convertida a la bestia y a la Babilonia para que peleen contra los hijos de Dios con el decreto de muerte, el decreto dominical, aniquilarlo y borrarlo del mapa. Y el diablo tomar un dominio absoluto sobre el planeta. Y entonces Jesús nos consuela diciendo, y aquí yo vengo presto. O sea, cuando ocurran estas cosas, que sea terrible,
y nosotros nos encontremos totalmente abandonados por todo un mundo que adora a la bestia, al hijo de perdición, que ya vamos a ver. Entonces dice, he aquí yo vengo presto como si no se aflijan, hijos míos. Yo soy el verdadero Cristo, y los falsos Cristos han aparecido ya haciendo señales y milagros para convertir a la humanidad a la bestia y que pertenezcan a la Babilonia y han logrado su efecto. Pero el verdadero Cristo nos dice a nosotros que somos los que guardamos los mandamientos de Dios, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su vestidura y que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón, muchos comentadores, muchos teólogos opinan de una manera, otro de otra, que Ar quiere decir monte, Magedón quiere decir mejido, y entonces el monte Magedón y también piensan entonces que es el valle de Megido, y bueno, se estaba diciendo que era monte porque va a ser valle. Monte, Magedón, no, nadie sabe. Es un lugar, como dice el espíritu de profecía, un lugar simbólico. Un lugar donde se encuentran los hijos de Dios con los hijos del diablo. ¿Y quién entra en la batalla a defender a los hijos de Dios? Cristo. Y la guerra del Armagedón que queda preparada, lo vamos a ver en el capítulo 19. En el capítulo 19 va a ser una sorpresa para muchos en la traducción del capítulo 19 sobre la batalla del Armagedón. Pero ya queda en la sexta plaga dividido entre los hijos de Dios y los que no lo son, del pueblo mío y de los que son de la Babilonia. Bien, entonces ahora entramos nosotros al capítulo 13 para que veamos cómo el diablo logra hacer que la sociedad se divida en dos, en los hijos del diablo y en los hijos de Dios. En el capítulo 13 seleccionamos algunos versículos, lo mismo que encontramos nosotros en la sexta plaga, en los primeros versículos, que dice que los espíritus de demonios van a los reyes de toda la tierra y de todo el mundo para congregarlo para la última gran batalla. Encontramos el engaño acá, en el capítulo 13, versículo 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que era Estados Unidos, que ya lo hemos estudiado, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Parecían cristianos defensores de los derechos humanos, de la justicia, buena gente, buena persona, de que viene de una nace de un mundo cristiano, protestante, después se adosan, entran los católicos y después comienzan a entrar gente de otras ideologías. Pero comienza siendo protestante, cristiano, parecía cordero, pero obra como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, esa segunda bestia, ejerce todo el poder de la primera bestia, que era Roma, en presencia de ella, y en Estados Unidos, oh, qué casualidad, cohabitan los protestantes con los católicos, siendo los católicos una gran cantidad, un gran porcentaje, cuando debiera ser en Estados Unidos, que nace protestante, debieran ser mayoría, abundantemente, mayoría protestante, no. Los protestantes han ido disminuyendo y los católicos han ido aumentando. Y en Estados Unidos están los dos poderes, protestantes y católicos, aunque los católicos tengan su sede en Roma. Y entonces, dice, ejerce el mundo norteamericano protestante, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y los protestantes hacen a la tierra y a los moradores de ella adorar al papado, adorar a la primera bestia, adorar al catolicismo. Y entonces hace adorar a la primera bestia cuya llaga, para que le identifiquemos a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, la llaga de muerte le produjo Napoleón, cuando apresó al Papa Pío VI. Después se le devuelve el papado a la Iglesia de Roma y se cura la herida. Entonces tiene una herida la primera bestia. Y ahora, ¿cómo hace para convertir y a quiénes?
y hace grandes señales. ¿Para qué? Versículo 13. De tal manera, o sea, hace grandes señales, digamos que una especie de redundancia, hace señales, pero de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, al estilo Elías, que todo el pueblo de Israel gritó, Jehová es Dios. Bueno, acá toda esta gente va a decir, Cristo es Dios. La verdadera iglesia es el cristianismo, que va a ser el pseudo cristiano del mundo evangélico, que manda a todos los que no están convertidos al cristianismo, al mundo oriental, que estaban en guerra. Allí es donde aparece Satanás en la sexta plaga, a un mundo oriental asustado, de tantos acontecimientos sin explicación, y ahí aparecen ellos como redentor, y aparece el diablo, falsos cristos, y hacen descender fuego del cielo para que se conviertan al pseudo cristianismo, y dice el versículo 14, y engaña a los moradores, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia o la estatua de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, que se conviertan a la estatua de la bestia, a la imagen de la bestia y que se conviertan también a la primera bestia, al papado, a la bestia. Versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la estatua o imagen de la bestia para que hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se pusieran una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces, cuando nosotros vemos todo esto, que el mundo oriental, que peleaba con el mundo occidental, estaba en guerra, cesa la guerra por la aparición de Satanás en forma de Cristo, aparecen falsos Cristos por diferentes partes del planeta, como dice Cristo en San Mateo capítulo 24, harán grandes señales, milagros y prodigios de tal manera que podría ser, si pudiese ser, engañaría a lo escogido, pero no va a ser posible porque los escogidos ya van a estar tomados por el Espíritu de Dios. Pero van a ser tan grandes las señales que nosotros vamos a razonar. No será esto de Dios, pero vamos a entender por la Biblia, porque vamos a manejar la palabra de Dios y siendo gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo. No nos vamos a dejar engañar, pero con eso muestra que van a ser tan grandes las señales y milagros que el mundo oriental se convierte al mundo occidental. Se hace todos pseudo cristianos bajo el dominio, y acá entra lo que muchos se han preocupado, ¿cómo hacemos entrar esto? El hijo de perdición, el que se sienta en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. ¿A dónde y cuándo aparece? Cuando Satanás logre convertirlo al mundo del Islam o de los hinduistas, de los budistas, al mundo oriental, al cristianismo, a la primera bestia, y todos queden bajo el dominio de la bestia, pero al decir el dominio de la bestia no quiere decir bajo el dominio de todo el mundo católico. Los protestantes tienen sus dirigentes y los de la bestia tienen su dirigente, y en la bestia hay un dirigente principal y único, que es el Papa. Entonces todos se convierten al papado, al cuerno undécimo, según Daniel capítulo 7. Vi que tenía 10 cuernos, 3 cayeron cuando surgía uno. Por el surgimiento de ese uno caen 3 y quedan 8. El cuerno que domina a 7 y luego toda la humanidad que va aumentando. Y entonces ahora ingresa el mundo protestante, cesa la guerra y comienza a haber paz. Y acá aparece el hijo de perdición, el famoso hijo de perdición. Y ahora noten ustedes lo siguiente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer versículos 3. No os engañe nadie, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Estaba hablando de la segunda venida de Cristo. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Cristo
que era una creencia que comenzaba en aquellos tiempos a surgir, que Cristo ya venía en tiempo de los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo aclara, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, sin que venga primero la apostasía. Y ahora note, ¿cómo vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? Pero si bien se refiere al jefe del mundo católico, al Papa, no se refiere tanto a los papas en general, sino al último. Note, se manifiesta el hombre de pecado, va a haber un super papa. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el super anticristo, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o sea, el Dios verdadero. No se va a levantar contra el Dios falso, pero lo que sea Dios, el Dios de la Biblia, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Cómo puede ser que un papa se siente, según Pablo, cuando él escribe, en el templo de Dios? ¿Cómo Pablo puede hablar del templo de Dios? Cuando, ¿qué templo va a ser de Dios para que esté un papa? Tendría que ser que el papa se asiente en un templo. ¿Pero por qué les llaman el templo de Dios? Hermano, probablemente el tercer templo. Ahora el tercer templo no se lo puede edificar a causa del mundo del Islam. Pero cuando el Islam se convierta en la sexta plaga al papado, y venga ese hijo de perdición, ese super papa, y todo el mundo adore a la primera bestia, al papado de la primera bestia, y tome dominio el super papa, el llamado por Pablo el hijo de perdición, entonces se haga el templo sobre Jerusalén, el tercer templo, ahí se va a sentar el hijo de perdición, el superpapa, que va a gobernar a los judíos apóstatas que no se han convertido, al mundo del Islam, a los protestantes y a los católicos. Dominará todo el planeta y se sentará en el llamado templo de Dios, tercer templo de Dios, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, en Jerusalén. Cuando sabemos que Dios va a tener su templo en Jerusalén, pero será de hechura divina, después del milenio, se asentará sobre el monte de las olivas y vendrá el templo de Dios y estará fuera de la santa ciudad, y la ciudad desciende en toda esa zona de tierra santa. Entonces viene este individuo, se hace el tercer templo, se asienta en ese templo, ya no hay conflicto entre los islamitas porque se han convertido al papado, al hijo de perdición, y hay armonía y hay paz absoluta. Y entonces comienza él a dictaminar sus leyes, a dominar al mundo entero, el anticristo, y hay un proceso de paz. Y entonces dice el apóstol Pablo, versículo 4, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, el Dios verdadero, o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. En tiempo de Pablo el Espíritu Santo nos permitía que se cumpla esa profecía. Versículo 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo. Entonces será manifestado aquel inicuo, un superpapa, un superhombre, el hijo de perdición, distinguido, único. Será manifestado aquel inicuo al cual el Señor no teme. Está hablando del hijo de perdición que se enfrentará con la venida de Cristo, con el Cristo que viene en gloria y majestad. Entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo que estará gobernando en el templo de Dios, el tercer templo, donde están metidos todos los seres humanos que no se han convertido a la ley de Dios, a Cristo y su santa ley y el sábado. Y entonces
ese que dominará el mundo y que lanzará el decreto de muerte para los adventistas y los observadores de la ley del sábado, cuando se quiera efectuar la persecución de muerte, entonces se cumple la séptima plaga. La séptima plaga. Por eso estamos estudiando todo lo que va a ocurrir en la séptima plaga. Cuando comience a gobernar con toda su fuerza aquel inicuo y quiera perseguir a los santos, dominando el templo, haciéndose parecer Dios, pareciendo Dios ante toda una humanidad apóstata, entonces dice el versículo 9, aunque el Señor lo va a matar, aclara algo más el apóstol Pablo en el versículo 9, a aquel inicuo, pero noten, qué interesante, versículo 9, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Nos está advirtiendo, tenemos que devorar a las palabras estas, porque ese hombre va a tener tal poder y dominio en el mundo porque es operación directa de Satanás, es el hijo de perdición, una imitación del Hijo de Dios. Solo que este Hijo de perdición viene a matar a los santos que guardan los mandamientos de Dios. Y va a venir con el poder del diablo, con grande potencia, señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Engaño de iniquidad que no le llega a los guardadores del sábado y de la ley, a los hijos de Dios, a los adventistas. Con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron o no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos en la ocasión en que la lluvia tardía había sido derramada y Dios estaba llamando a todo el mundo con superpotencia para que se decidan de una vez por todas, o por Cristo y su ley, o quedaban agarrados por el diablo para siempre. Y entonces ellos quedan engañados por aquel inicuo. Y entonces, noten lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, el verdadero día del Señor, vendrá así como ladrón de noche. Que cuando dirán paz, cuando el inicuo y sus seguidores logren conquistar al mundo entero, dirán paz, no habrá más guerra. Satanás va a comenzar a hacer componer el mundo semidestruido por las explosiones nucleares, va a comenzar a haber paz. Y entonces cuando dirán paz y seguridad, entonces ellos al sembrar, digamos así, la paz y la seguridad por todo el mundo y a recomponer el planeta semidestruido, van a decir los únicos que merecen ser destruidos son todos aquellos que no adoren a la imagen de la bestia, al inicuo, al hombre de pecado, al hijo de perdición, porque son los opositores, deben ser destruidos. No pueden comprar ni vender y deben ser muertos. Entonces, cuando ellos deciden eso, viene la séptima plaga. Pero en ese momento, cuando ellos digan paz, hay paz, pero hay que destruirlo a esos que guardan el sábado, hay que destruirlo a los guardadores de la ley. Cuando ellos digan paz, entonces vendrá destrucción de repente. Como dolor le dice a la mujer encinta y no escapará. Inmediatamente, cuando ellos digan paz y digan ellos, hay que matarlo a los observadores de la ley del sábado, entonces inmediatamente Dios los castigará, vendrá destrucción de repente por parte de la séptima plaga y de la venida de Cristo. Y ahora noten, vamos a leer versículos que hablan de algo muy significativo que no sé si ustedes alguna vez lo han pensado. Apocalipsis capítulo 17, versículos seleccionados. Apocalipsis capítulo 17, versículos seleccionados. Versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El papado.
Ustedes se acuerdan que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, 7 tomaron cabeza porque a los héroes, a los vándalos y a los otros lo hicieron desaparecer del mapa. Y entonces quedó el cuerno undécimo quedó como octavo. 7 cuernos tomaron cabeza autoridad con la otra cabeza dominante, la octava. Y los 10 cuernos que has visto, o sea, el ángel está dando una apertura interpretativa más allá de lo que nosotros interpretamos de Daniel capítulo 7. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que están en el futuro. Se interpreta también que los 10 cuernos de la bestia que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Una hora profética son 15 días. Quiere decir que después que se organice todo, se edifique el templo, se organicen las autoridades y las naciones bajo el dominio del hijo de perdición, de inicuo, del hombre de pecado, que se hace parecer Dios, que se sienta en el templo de Dios, después que se organiza todo, dice, decreta que los que no adoren a la bestia, a ese inicuo, que domina la bestia, que domina el protestantismo, que domina el mundo oriental, que domina el mundo entero, convertido al falso Cristo. Y los que no guarden el domingo sean muertos. Cuando ellos decreten eso, hay una obra profética. Hay 10 reyes que toman consejo con esa bestia y le dan toda la autoridad y mátenlo a los transgresores del domingo y a los guardadores del sábado y de la ley de Jehová. Y entonces tomarán potencia por 15 días con el consejo de esos 10 reyes que nadie sabe quiénes son y están en el futuro. Como reyes, le dan la autoridad como reyes con la bestia. Y estos tienen un consejo, estos 10 reyes, y le darán su potencia y autoridad. Se ve que son naciones muy destacadas. Un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Y ellos, lo mismo que se dice en Tesalonicenses, lo mismo que dice Pablo en Tesalonicenses, lo mismo. Y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Notan ustedes que lo mismo que está en Apocalipsis 17 está en segunda de Tesalonicenses, que ese inicuo es operación de Satanás con el poder de Satanás, con grandes señales y milagros mentirosos, y que se hace adorar por toda la gente como Dios, haciéndose parecer Dios en el templo de Dios. Cuando ya organizan todo y el templo se logra y las leyes se ponen en práctica bajo el dominio de ese inicuo, quieren entonces, en 15 días literarios, una hora profética, darle plazo a los adventistas, a los que guardan la ley del sábado, conviértanse o los matamos. Entonces, cuando ellos quieren decidir, se cumple la hora profética y quieren perseguir y matar a los santos, inmediatamente viene la séptima plaga con la aparición de Cristo que se sacude la tierra. Y miren estas palabras que no sé si alguna vez se han detenido a pensar en estos versículos. Versículo 15, y él me dice: las aguas que ha visto donde la ramera se sienta, para que entendamos un poquito más, son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua, todo bajo el dominio del hijo de perdición, ese superpapa. Versículo 16, los 10 cuernos que viste, esas 10 naciones que le dieron poder a la bestia, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego. Y la mujer que has visto, ahora noten, esto quiero que noten, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Versículo 15, repaso.
He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que ve y guarda su vestidura para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando estén ocurriendo estas cosas, nos quieren matar, aparece Cristo y lo fulmina al hijo de perdición y a todos los pecadores y a los hijos de Dios los lleva al cielo para el inicio del milenio. Pero noten estas cosas, hermanos. Dice así, en la séptima plaga, versículo 17, y el séptimo ángel, ahora la vamos a entender a la séptima plaga. Entonces, perdón, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, significa que van a ser acontecimientos mundiales, todo el aire del planeta simbólico. Derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, no del templo, del tercer templo donde estaba el hijo de perdición haciéndose parecer Dios, gobernando al mundo y lanzando el decreto de muerte, el decreto dominical y la muerte para los observadores de la ley del sábado. Entonces, dice, salió una gran voz del templo verdadero que está en el cielo, del trono de Dios, diciendo, hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces y trueno, y hubo un gran temblor de tierra. Comienza a sacudirse la tierra. Un terremoto tan grande que va a ser mundial, todo el mundo va a temblar, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahora noten el versículo 19. Y la ciudad grande fue partida en tres partes. Y las ciudades de las naciones del mundo, de todo el mundo. ¿Se imaginan todas las naciones de todo el mundo? Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia, porque todos pertenecen a la Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y entonces dice, toda isla huyó, ¿se imaginan? Y los montes no fueron hallados. Y yo les digo, ¿se imaginan por qué? Porque ya van a ver lo que les voy a leer. Cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como peso de un talento, más o menos se calcula, más o menos 36 kilos. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Esta séptima plaga está precisamente junto con la misma venida de Cristo, que ya les voy a leer, pero antes de leerles, vuelvo al versículo 19, y la ciudad grande fue partida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. ¿Se acuerdan ustedes que en Apocalipsis, bueno, capítulo 16, bueno, estamos viendo capítulo 16, pero en la sexta plaga, van tres espíritus inmundos a manera de rana? Dos de ellos están identificados como la bestia, el catolicismo, y el falso profeta, el protestantismo. Pero el dragón no está representado, está como desnudo. Ese demonio, dragón, demonio, porque al fin y al cabo los tres son espíritus inmundos, o los tres se refieren al dragón o al mundo de los espíritus, pero el dragón, ¿por quién está compuesto? Hace enseñarle a todos los reyes del mundo que no están convertidos al cristianismo. ¿Quiénes son los orientales? Y entonces ahora ese espíritu de dragón cobra fuerza, perdón, cobra identidad, cuerpo. Entonces podemos decir el catolicismo, el protestantismo y los orientales, con sus doctrinas que no eran cristianas, ahora pasan a ser cristianas, pseudo cristianas. Entonces, la ciudad de la Babilonia, de forma figurada, está unida por católicos, protestantes y el mundo oriental. Cuando cae la séptima plaga y están todos unidos bajo el dominio del inicuo, y la ciudad que estaba unida, y una vez que está unido, los orientales, los protestantes y los evangélicos, ¿qué logran? Hacer el templo. Y los judíos pasan a pertenecer al mundo del cristianismo, porque ellos son, digamos, de Cristo, aunque no estén convertidos a Cristo, así como los católicos, que
que son cristianos, pero no están convertidos al verdadero Cristo. Y el mundo, digamos, el judío, están convertidos a Jehová, que es Cristo, aunque no lo reconozcan a Cristo. Entonces, el mundo católico, protestante, judío, no estamos los católicos, protestantes con los judíos inmersos, y los orientales. Ahora son tres, la ciudad está unida en tres. Cuando viene la séptima plaga, la parte en tres, se dividen los católicos, los protestantes y el mundo oriental se divide en tres. Queda partida la ciudad entre esa ciudad que se unió, la Gran Babilonia. Por eso les leí el versículo que dice que la Babilonia es aquella grande ciudad, les leí, ¿no? Aquella grande ciudad que tiene dominio sobre toda la tierra. Cuando cae la séptima plaga, la divide a la ciudad en tres. Se unió la ciudad para edificar el templo para que sea gobernado por aquel inicuo. 10 reyes le dan los superpoderes a ese inicuo. Cuando quieren matar a los santos, entonces viene Cristo, viene la séptima plaga, sacude a la tierra y va bajando Cristo a la tierra. Y se divide la ciudad entre el católico, protestante y el mundo oriental, que la atacan en forma especial a la bestia y al papado que hemos leído, que comerán su carne, la devorarán y la pisotearán, llenos de ira por haber sido engañados por el hijo de perdición. Entonces se darán cuenta que el verdadero Cristo había sido el Dios de los observadores de la ley y de su sábado, y que ellos, con una ley transgredida, con una ley que no es la verdadera, una ley falsa, con un domingo adentro, había sido dominio por engaño del diablo, que pisotea la ley de Dios contra el Cristo que mandó a sus hijos a guardar la ley del sábado. Entonces hay una batalla del Cristo verdadero con el Cristo falso, con una ley falsa y la ley verdadera. Una ley con el domingo y una ley con el sábado. Bueno, ahí queda definido. Entonces, ese mundo de las tres ciudades que conforman la ciudad de la Babilonia, que se han unido para hacer el templo, para que el hijo de perdición domine como Dios, haciéndose parecer Dios a la semejanza de Cristo, notan toda la gente, se descubre, los descubre todo el mundo, que habían sido todos falsos, mentirosos y que vienen de Satanás, pierde poder el hijo de perdición, la ciudad es partida en tres y el verdadero Cristo destruye todo y viene a buscar a los que eran perseguidos y que se había decretado una hora de plazo para que se arrepientan, quieren matarlo y viene la séptima plaga. Y ahora noten que los acontecimientos físicos de la séptima plaga tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Dice Apocalipsis 6, 14 al 17. Ya nos vamos imaginando todo lo que ha pasado en la séptima plaga. Dice, versículo 14, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de su lugar, y sea un gran terremoto. ¿Qué había ocurrido en la séptima plaga? Un gran terremoto mundial, cual nunca hubo desde que existen los hombres. Comenzaron a caer piedras, catástrofes de todo tipo, y noten, versículo 15, que repaso el versículo 14, el cielo se apartó como un libro que se ha envuelto, todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares por el gran terremoto de la séptima plaga. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, los capitanes, los fuertes, todos siervos, todos libres, que adoraron al hijo de perdición, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vuelve a hablar de la confrontación de Cristo con el hijo de perdición. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, o sea, de Cristo, y del día, perdón, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira he venido, y ¿quién podrá estar firme? Y viene Cristo y aniquila a los perversos. Y entonces leo
Otra vez, Apocalipsis 16, versículo 18 al 20. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos con la venida de Cristo, y un gran temblor de tierra con la venida de Cristo, y un terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres existen o han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad estaba unida, y los católicos, protestantes y orientales que habían hecho el tercer templo y adoraban al inicuo, al hijo de perdición que se hacía parecer Dios, y la gran ciudad fue partida en tres partes con la gloria de Cristo, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, de su ira, perdón, el cáliz del vino del furor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, lo mismo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos 14 y 17, que dice claramente en el versículo 1, y el cielo se apartó como el libro que se ha envuelto en todo monte, y las islas fueron movidas de su lugar, y con la aparición de Cristo en la nube de los cielos, en gloria y majestad. Los malos son destruidos y los hijos de Dios llevados al cielo para la glorificación de los hijos de Dios y el inicio del milenio. Acá terminamos, hermano. Terminamos con Apocalipsis 16, con la séptima plaga. Muchas gracias por la atención y los espero para cuando comencemos, por así decir, el ciclo lectivo y sigamos con Apocalipsis para completar los estudios y los capítulos que quedan. Muchas gracias, hermano, y muchas bendiciones y felicidades para todos.